Lo llamaron una celebración. Manteles blancos, luces doradas, el suave tintineo de las copas de champán con un cuarteto de cuerda de fondo. 100 personas se reunieron esa noche en el salón privado del Hotel Hawthorne para honrar a mi padre, Charles Blair, vicepresidente ejecutivo de First Harbour Bank, por sus 40 años de servicio y su impecable legado. Parecía el indicado, cabello plateado peinado hacia atrás, traje azul marino confeccionado a la perfección, voz nítida y natural. Mientras estaba de pie en la mesa principal, levantando su copa, dijo, por el legado, por la visión que llevan adelante aquellos que la entienden. La sala silenciosa, atenta. Recuerdo observar cómo sus ojos escudriñaban a la multitud, cálidos y tranquilos, mientras asentía a los miembros de la junta y sonreía a sus viejos colegas. Entonces, justo cuando me estaba permitiendo creer que tal vez no sería invisible esa noche, su mirada se posó en mí. Su tono no cambió. Mis verdaderos hijos, continuó, son los que me hacen sentir orgulloso. Hubo una pausa, apenas un suspiro, y luego aplausos. Manos se cruzaron en la sala. Sonrisas, brindis, risas. No aplaudí. No pude. Charles Blair era mi padre. Yo, Evelyn Blair, era su hija menor. Y en ese momento, supe que no era ni un legado ni un orgullo. Era algo completamente distinto. Luego, desde el otro lado de la habitación, volvió a levantar ligeramente su vaso y dijo, con la suficiente claridad para que las risas se calmaran. Puedes irte. Solo eso. 3 palabras. Suficiente para quitarle el aire a la habitación. Me puse de pie lentamente. Mi silla raspó el suelo pulido, con un sonido cortante que contrastaba con el silencio. No lloré. Todavía no. Solo me quedé allí. Y luego a mi lado estaba Daniel también. No dijo nada. Todavía no. Pero lo que hizo a continuación lo cambió todo. Cuando tenía 8 años, mi hermano Greg ganó la Feria Estatal de Ciencias. Mi padre le compró un telescopio tan grande que necesitaba su propio trípode. En la base estaba grabado, Gregory Blair, futuro ingeniero. Decía, cuando tenía 10 años, mi hermana Clare fue seleccionada para un programa de verano de medicina en Yale. Recibió un estetoscopio, de verdad, no de juguete, envuelto en papel de seda dentro de una caja forrada de terciopelo. Cuando tenía 12 años, interpreté Claire de Lune de Debussy en nuestra sala de estar para mi recital de cumpleaños. Practiqué durante semanas, memorizando cada nota, cada pausa. Esa tarde, nuestros vecinos y los colegas de mi padre se reunieron, vino en mano, mientras suaves murmullos de educada expectativa se elevaban en el aire. A mitad de camino, me perdí una nota. Solo una. Mis manos seguían tocando, pero yo lo oía, y él también. Charles Blair se levantó en silencio, se ajustó la corbata y salió por la puerta principal. La música seguía, pero la sala quedó en silencio. Mi madre, Ellen, me hizo un pequeño gesto con la cabeza desde el otro lado del piano, uno de esos gestos silenciosos que dicen, sigue. Así lo hice. Terminé la pieza entre lágrimas, sin saber si alguien aplaudió. Esa noche, mi regalo fue un libro. Sin nota ni dedicatoria, solo una tapa dura de grandes esperanzas colocada discretamente sobre mi almohada. Sabía lo que significaba. Desde afuera, éramos el tipo de familia que pertenecía a las portadas de revistas, casa colonial con persianas azul marino, almuerzos dominicales y calcomanías de exalumnos en cada parachoques. Por dentro éramos otra cosa. Greg se convirtió en el futuro de las finanzas. Clare, la niña prodigio de Boston con bata de laboratorio. Y yo era la callada, la artística, la que siempre leía demasiado y hablaba muy poco. Si ellos eran performance, yo era música de fondo. Mi madre lo intentó, a su manera. Ella me encontraba dibujando o escribiendo poemas y me decía, «Tienes algo hermoso en ti, Evelyn». Pero la belleza no compra legados. En nuestra casa, la moneda del amor era la excelencia, medible, pulida, digna de aplausos. Y siempre me había quedado corto. Cuando murió mi madre, nadie en la casa lloró en voz alta. Ella falleció en la primavera de mi 2º año de universidad. Cáncer de páncreas, silencioso y cruel. Mis hermanos volaron para el servicio, vistieron los colores adecuados y abrazaron a las personas adecuadas. Luego se fueron. Me quedé. La casa se sentía diferente sin ella.
No más vacía, solo más fría. El tipo de frío que te cala la piel cuando la calefacción está encendida pero nadie se acuerda de ajustar el termostato. Charles, mi padre, dejó de utilizar la sala de estar por completo. Su silla permaneció junto a la ventana, intacta, como si fuera una pieza sellada. Pero nadie lo miró. Ni siquiera él. Nunca volvimos a hablar de ella. Ni cuando lo saqué a colación. Ni cuando pregunté cómo se conocieron. Ni siquiera cuando encontré el viejo álbum de bodas enterrado en un armario. Una noche, durante la cena, le conté que había decidido estudiar literatura. Me habían aceptado en el programa de Vassar. Él no levantó la vista del plato. Entonces tendrás que encontrar una manera de pagarlo. Eso fue todo. Sin peleas ni gritos. Solo un muro derrumbándose, ladrillo a ladrillo en silencio. Greg tenía la matrícula de Wharton completamente cubierta. Las facturas de la Facultad de Medicina de Clare se contabilizaron como inversión. Si no fuera por mí, no habría legado que heredar. Ninguna ayuda. Ninguna pregunta. Entonces, pedí préstamos, atendí mesas, vendí primeras ediciones por Internet cuando fue necesario. Estudié a Emily Dickinson durante el día y fregué vasos de bar por la noche. A los 19 años aprendí a lamentar dos ausencias a la vez, la madre que se fue y el padre que se quedó pero desapareció de todos modos. Nos conocimos en una librería de segunda mano un miércoles por la tarde. Llovía. No con mucha intensidad, solo con la intensidad suficiente para mantener a la mayoría de la gente en casa. Estaba buscando una copia de La Edad de la Inocencia con los bordes barbados originales. Mi mano lo alcanzó al mismo tiempo que la suya. Ambos nos quedamos congelados y luego ambos nos apartamos. Y luego, por razones que todavía no puedo explicar, dije, tómalo. Él sonrió y no soltó el libro. Ya lo tengo, dijo. Pero este tiene tu nombre. Él tenía razón. En el interior de la portada, alguien había escrito con tinta descolorida, para Evelyn. Algún día entenderás esta historia. No era de mi familia. La letra no coincidía con la de nadie que conociera. Pero algo me resultaba familiar. Terminamos hablando durante una hora en el pasillo de filosofía. Su nombre era Daniel Harper. Era ingeniero de software de profesión, pero tenía una especialización en literatura comparada. Tenía hoyuelos que no parecía conocer y ojos que no miraban a través de la gente, descansaban. Él no intentó arreglarme. No me dijo que yo era demasiado sensible o difícil de leer. Él simplemente escuchó. Y cuando le dije, muy deprisa, que mi familia en realidad no me hablaba, que no había sido precisamente elegida, no se inmutó. Dijo, hay quienes no eligen a su gente. La construyen. No fue amor a primera vista. Fue más silencioso que eso. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí que tenía que desaparecer. Daniel propuso con un ejemplar de la primera edición de Mildemars. El anillo estaba colocado en el centro hueco del libro, entre los capítulos 21 y 22. Él no se arrodilló. No recitó ningún discurso. Simplemente abrió la página, me miró y dijo, no tenemos por qué hacer esto como ellos. Podemos construir algo diferente. Y lo hicimos. Vivíamos en un pequeño apartamento encima de una floristería en Somerville. Un dormitorio. Suelos torcidos. Ventanas que dejan entrar más ruido que luz. Había un ligero olor a eucalipto y pintura vieja. Me encantó. Ahí es donde nació Salt Lake Press. Todo empezó con 2 manuscritos. Las memorias de una enfermera jubilada que había trabajado en la sala de SIDA en los años 80 y un poemario de una mujer que había envejecido y dejado atrás el sistema de acogida. Imprimimos cada uno en tiradas de 300, los encuadernamos a mano con tapas artesanales y los llevamos nosotros mismos a las librerías locales. No éramos ricos, pero el trabajo parecía honesto, silencioso, como si estuviéramos devolviendo la voz a personas que habían sido descartadas. Cuando nos casamos, fue en la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Cambridge. Sin pasillo, sin ramo, solo luz del sol, lomos de libros viejos y 20 personas en quienes confiamos. Clare vino, mi hermana, pero solo para la ceremonia. Llevaba un blazer que no se arrugaba al cruzar los brazos y se fue antes del pastel. Más tarde esa noche, me envió un mensaje, bonita boda. Ojalá salga todo bien. Mi padre no vino. Él nunca respondió a la invitación. Pero Daniel me sostuvo la mano toda la noche.
Y mientras bailábamos tranquilamente en un pasillo cerca del mostrador de referencia, me susurró: «Ya no eres un fondo. Eres la melodía completa». Aún no sabía cómo creerlo, pero quería hacerlo. El sobre llegó un martes. No hay dirección de retorno, pero reconocí el sello. Primer banco del puerto. Por un segundo pensé que era un error, una carta mal enviada. Quizás algo para Greg. Pero cuando lo abrí, allí estaba. Mi nombre impreso claramente en la parte superior de la invitación. Acompáñenos a rendir homenaje a Charles Blair con motivo de su jubilación. Cena de gala. Vestimenta formal. Se requiere confirmación de asistencia. No había ninguna nota, ninguna firma, solo las palabras impresas y una fecha. Daniel lo miró desde el otro lado del mostrador de la cocina. «Él no envió esto», dijo. «Lo sé», respondí, «pero él lo aprobó». Nos quedamos mirando la tarjeta como si fuera a hablar. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que supe de mi padre. Ni una llamada cuando Saltlit apareció en el Atlántico. Ni un mensaje cuando mi primera colección ganó un premio literario local. Ni siquiera un correo electrónico reenviado de Clare o Greg. Solo esto. Y, sin embargo, contra toda razón, sentí algo que no me había permitido sentir en años: esperanza. ¿Y si lo estuviera intentando, a su manera? ¿Y si esta cena fuera una puerta, no abierta de par en par, pero sí lo suficiente? Daniel me observó atentamente. «No tienes que ir», dijo. Pero ya estaba dando vueltas a la tarjeta en mi mano, buscando algo que no pudiera darme. Quizás esta vez. Tal vez no sería invisible. El Hotel Hawthorne parecía exactamente como lo recordaba, refinado, histórico, demasiado orgulloso para mostrar su edad. Llegamos temprano. Daniel llevaba el traje azul marino que me encantaba, el que solo usaba para las bodas y los momentos en los que sabía que yo podría necesitar armadura. Llevaba un vestido verde oscuro y el colgante de mi madre, un pequeño círculo de ámbar engastado en plata. Nadie lo había visto desde su funeral. Dentro del salón de baile, un cuarteto de cuerdas tocó Vivaldi. El personal con guantes blancos se movía como un reloj, ajustando sillas, rellenando vasos, haciendo que todo funcionara perfectamente. Nos registramos en la mesa de recepción. La mujer detrás de las etiquetas hizo una pausa. «¿Evelyn Blair?», preguntó, revisando la lista. «Blair Harper», corregí suavemente. Ella me entregó una tarjeta con tabla 9 impreso en lámina de oro. Seguimos los números. La mesa 9 estaba cerca de la pared lateral, detrás de un pilar, parcialmente oculta desde el escenario. Los demás asientos estaban ocupados por primos segundos, alguien que podría haber sido el asistente de mi padre y un hombre que preguntó si éramos parte del equipo de catering. Clare nos saludó desde el otro lado de la habitación. Ella se sentó cerca del centro, al lado de Greg y su esposa, a la vista del micrófono. Ella no se levantó, solo levantó un poco su vaso, un gesto que decía: «Has llegado hasta aquí. No lo arruines». Se sirvió la cena. La conversación giró en torno a las mesas, carteras de acciones, escuelas preparatorias, segundas residencias. Nadie preguntó por libros. Me disculpé una vez, para ir al baño, solo para respirar. En el espejo, noté que mi lápiz labial se había desvanecido. Mis manos temblaban. De vuelta a la mesa, la tía Judith apareció a mi lado. Llevaba un color lavanda pálido y demasiado perfume, de esos que se adhieren a la seda durante días. Ella se inclinó y habló en voz baja. «Intenta que se sienta orgulloso esta noche, cariño. No lo avergüences». Me dio una palmadita en la mano como una advertencia disfrazada de afecto. Cuando la sala se oscureció para el discurso, mi corazón se movió hacia algún lugar de mi garganta. Charles Blair se levantó de la mesa principal como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Suave y segura, el tipo de presencia que no pedía atención porque siempre se la habían dado. Agradeció a la junta directiva, a la firma y a los clientes. Incluso le agradeció a Ellen, mi madre, llamándola la brújula silenciosa detrás de sus años de claridad. Sentí las lágrimas antes de saber que estaban allí. Luego llegó la parte que no me había permitido esperar, pero que aún así esperaba. «Mis hijos», comenzó, «han llevado mis valores más lejos de lo que jamás soñé». Una pausa. «Greg», dijo, volviéndose hacia mi hermano, «tiene una mente más aguda que cualquier mercado.
Clare, qué milagro en movimiento, un sanador, un constructor. Esperé. Se sentó más derecho. Alisé la falda de mi vestido. Quizás diría algo sobre Saltlit. Acerca de historias. Sobre cómo el valor no siempre está en los números. Pero él me miró como si fuera un mueble. Y entonces sonrió, levantó su vaso y dijo: mis verdaderos hijos son los que me hacen sentir orgulloso. Los aplausos llegaron rápido, demasiado rápido, como si nadie supiera qué hacer con el silencio entre esas palabras. Daniel no aplaudió. Yo tampoco. Mi padre me miró directamente. No malice. No anger. Esa misma claridad limpia y clínica que utilizó para las tasas de interés y los resultados finales. Luego dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran: puedes irte. 3 palabras. Ni gritadas ni susurradas. Solo definitivas. Y por primera vez en mucho tiempo, me puse de pie. El silencio era de esos que hacen que los cubiertos dejen de moverse. Me quedé allí, inseguro. Si realmente me fuera, o simplemente me disolvería en la alfombra. Se me congelaron los dedos. Me zumbaron los oídos. La habitación a mi alrededor se volvió borrosa, rostros que no conocía. Rostros con los que había crecido. Algunos apartaron la mirada. Otros no miraron en absoluto. Y entonces Daniel también se levantó. No me miró primero, miró a mi padre. Luego tomó su vaso de agua, no de champán ni de nada espumoso, y lo golpeó suavemente con el tenedor. Una vez. 2 veces. El sonido resonó nítido contra el lino y la tensión. ¿Puedo?, preguntó a la sala. Nadie respondió, pero nadie lo detuvo. Se giró ligeramente, con voz tranquila. Quiero brindar. No por Charles, aunque sé que esta noche era para celebrarlo. Quiero brindar por Evelyn. Se me cortó la respiración. Daniel continuó, mesurado pero seguro. Esta es una mujer que le leía poesía a su madre todas las noches en cuidados paliativos, incluso con el corazón roto. Que vendió sus libros personales solo para seguir estudiando, porque su padre decía que no valía la pena financiar los cuentos de hadas. Que le dio a su hermano dinero de sus ahorros para la universidad cuando casi perdió su trabajo por una deuda y nunca lo pidió de vuelta. Algunas personas se movieron. Greg no levantó la vista. Construyó una editorial de la nada. Una que dio voz a personas a quienes nadie más quería publicar: niños de acogida, enfermeras en duelo, veteranos olvidados. Si eso no es un legado, no sé qué lo es. No alzó la voz. No estaba actuando. Estaba diciendo la verdad en voz alta por primera vez frente a personas que nunca se habían molestado en escuchar. Puede que tú no la veas, pero yo sí. Entonces se volvió hacia mí con la mirada fija. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie nos detuvo cuando tomó mi mano. Salimos de aquel salón sin aplausos ni fanfarrias. Solo el peso constante de nuestra dignidad regresó. El aire frío de afuera me picaba la piel, pero ya no me sentía pequeño. Me sentía cansado, liberado. Daniel no dijo nada hasta que llegamos al coche. Entonces, en voz baja, como si no necesitara que lo creyera, solo que lo oyera, dijo: esa habitación no es donde alguna vez vivió tu valor. Y por una vez, le creí. No salí del apartamento durante 3 días. Daniel me ofreció silencio, una palma cálida en la espalda cuando me faltaba el aliento. Nunca me pidió explicaciones. Eso, en sí mismo, me pareció una especie de gracia. A la mañana del 4.º día, alguien llamó a la puerta. Era Judith, la hermana mayor de mi padre. Estaba en el porche con un pequeño álbum de fotos de cuero y una bolsa de papel que olía ligeramente a canela. Pensé que te gustarían, dijo. Y traje bollitos. Están demasiado secos, pero son una buena compañía. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el álbum sin abrir entre nosotros. Ella bebió un sorbo de té y me miró sin pestañear. No siempre fue así. ¿Sabes? Tu padre. No dije nada. Judith suspiró. Luego extendió la mano y abrió el álbum. Dentro había fotos que nunca había visto. Mi madre sosteniéndome de recién nacida. Mi padre, más joven, sonriendo de verdad, mientras me lanzaba al aire, de pequeña, en un lago que no podía nombrar. Él cambió, dijo en voz baja. Después de que Ellen enfermara. Después de perder la versión de la vida que creía poder controlar.
Dibujé una foto de los tres, uno al lado del otro, sobre una manta. Mi madre parecía cansada. La mano de mi padre descansaba suavemente sobre su hombro. No pudo arreglarlo, susurró Judith. Así que decidió dominar lo que quedaba. No lo perdoné en ese momento, pero algo dentro de mí se aflojó. No porque él lo mereciera. Porque yo sí. El mensaje de voz llegó un domingo por la tarde. Estaba doblando la ropa en silencio cuando sonó la notificación. Número desconocido. Pero la voz era inconfundible. Evelyn, soy Greg. Yo, supongo que te debo algo más que silencio. Me senté en el borde de la cama, con el corazón firme, pero inseguro. No sabía qué iba a decir esa noche. Debería haber dicho algo después. No lo hice. Una pausa. Podía oír el tráfico de fondo. Una bocina. Un intermitente. Te vi salir y solo podía pensar en aquella vez que pagaste mi matrícula en Wharton y en cómo nunca te di las gracias. No como es debido. El mensaje terminaba con: si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Sin presiones. Solo aquí. Sin disculpas. En realidad no. Pero no fue nada. Más tarde esa semana, llegó un paquete. Dentro estaba el telescopio. El suyo. La placa aún decía: Gregory Blair, futuro ingeniero. Pero alguien había trazado una nueva línea debajo. No perfecto, pero claro. Para Evelyn, la única que alguna vez miró hacia arriba. No lloré, pero me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Quizás no todos los legados se transmitan. Quizás algunos se devuelvan discretamente, pieza por pieza. Comencé la terapia 3 meses después de la cena. No por lo que dijo puedes irte, sino por lo que sentí después. Vacío. No rabia. No pena. Solo el silencio hueco de finalmente no tener a nadie a quien demostrarle nada. La oficina era pequeña. Paredes pálidas. Un ficus alto en la esquina. Y una silla que chirriaba si te movías demasiado. Mi terapeuta se llamaba Mara. Usaba zuecos y cardigans, y nunca usó la frase niño interior. Al principio le hablé de Daniel, del negocio, de cuánto te bebía, de cuántas horas trabajaba. Fueron necesarias 4 sesiones antes de que dijera la palabra padre. Cuando lo hice, no se inclinó. Ni siquiera parpadeó. Simplemente dejó que la palabra se quedara ahí entre nosotros, como una foto que había puesto sobre una mesa. Siempre me dejó claro que no era lo que él pedía, le dije. Pero pasé años intentando servirlo caliente. Ella no escribió nada, solo asintió una vez y luego dijo: ¿Y ahora qué estáis sirviendo? La pregunta me dejó atónito. Durante mucho tiempo viví como alguien que espera. Esperaba ser invitado, validado, reclamado. ¿Y ahora? Ahora estaba aprendiendo a sentarme en habitaciones.